Bienvenidos a Museos Inteligentes, primer podcast dedicado al análisis de tendencias museológicas de América Latina, completamente desarrollado en español. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del podcast Museos Inteligentes. El tema de hoy será propiedad intelectual y acceso abierto. Los museos argentinos, salvo casos excepcionales como el Museo Moderno y la Fundación IDA, vienen un poco retrasados en el tema. Distinto es el caso de bibliotecas y archivos que sí están más avanzados y hay más conciencia y apoyo dentro de los profesionales. Mi interés en este tema surge gracias a Wikimedia Argentina, que sería, digamos, la filial de la Fundación Internacional que se dedica justamente a visibilizar y hacer accesible contenido cultural y educativo a través de licencias libres. Wikimedia me convoca en 2021 para desarrollar los contenidos de un curso que tuviese como objetivo seducir profesionales de museos para que pugnen por la apertura de sus colecciones. Si les parece, ahora sí, comenzamos. La propiedad intelectual en museos es un tema súper abarcativo y tiene dos grandes aspectos. Por un lado, las obras o producciones que generan los museos, piezas audiovisuales, publicaciones, exhibiciones, y la propiedad intelectual que se desprende de sus colecciones. Nos vamos a centrar en esta última. De acuerdo con el régimen de propiedad intelectual argentino, se protege toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de su producción. Esto es la Ley 11.723. Y existe porque se parte de la premisa de que al protegerlas se fomenta su continua producción. Esta protección es temporal. Cuando el plazo caduca, la obra cae en lo que se denomina dominio público y cualquiera está habilitado a usarla. En Argentina existe lo que es el dominio público pagante. Les comento que el régimen de propiedad intelectual recién mencionado es de 1933, o sea que quedó un poco de modé, pero es lo que tenemos. Por lo tanto, no se encuadra ni en la tecnología actual ni en los hábitos de consumo y comunicación contemporáneos. Imagínense que cada vez que reenviamos un GIF o un meme estaríamos infringiendo la ley. Un delirio. Como les dije, nos vamos a abocar a la propiedad intelectual contenida en las colecciones museológicas. Porque lo que quiero es que entendamos por qué en Argentina liberar colecciones, así se dice en la jerga, puede ser un gran beneficio para los museos públicos y para la sociedad en general. Además, puede contribuir en la divulgación del patrimonio y, por lo tanto, consolidar la garantización de los derechos culturales. Los derechos de autor se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Los primeros son los referidos sobre todo a la autoría de la obra, al derecho a su integridad y demás. Estos son intransferibles. Los derechos patrimoniales son transferibles y es aquí donde suele haber conflicto. Aquí se los detallo. Un derecho patrimonial sería la reproducción de la obra en cualquier soporte. Sí, incluye la foto de la obra. Comunicación pública, es decir, la puesta a disposición de la obra a terceros, requiere de la autorización del autor o autora. O sea, por ejemplo, podría ser una exposición en un museo. Distribución. La venta, alquiler, préstamo de la obra a un tercero requiere de expresa autorización del autor. Y por último, tenemos el derecho patrimonial de la transformación. Es decir, que la adaptación, traducción o pasaje de la obra a otro formato distinto del original también requiere de autorización del autor. Reproducción, comunicación pública y distribución son las que más nos van a importar en este episodio. Ahora bien, vamos a los diferentes escenarios que nos podemos encontrar en los museos. Por un lado, los museos tienen obras en dominio público. No hay propiedad intelectual que las proteja porque caducó el plazo establecido por la ley, que normalmente son 70 años después de la muerte del autor. No todos los géneros de las obras tienen este plazo, hay especificidades, pero para conocerlos los invito a ir a la ley. Escenario número 2. Podemos tener obras donadas sin cesión de derechos patrimoniales a la institución, con protección vigente. Para mí es el peor de los escenarios. Legalmente no podríamos hacer absolutamente nada con esas piezas. Lo ideal sería enmendar esto haciendo firmar a los donantes o autores dicha cesión para que básicamente podamos utilizar esas obras. Y el escenario número 3 es más común en los museos históricos, porque se trata de las colecciones que están conformadas por objetos de fabricación seriada que no detentan ni nunca detentaron derechos de autor, una silla, un juguete. Normalmente son los objetos testimonio, refieren a una época o fenómeno determinado. Hasta acá los 3 escenarios posibles. Ahora nos vamos a meter de lleno en el concepto de acceso abierto y licencias libres.
El acceso abierto u Open Access es un movimiento que nace dentro del marco del software libre y que paulatinamente fue adoptado por diferentes instituciones culturales. En palabras de Angie Cervelera, responsable del área de cultura de Wikimedia Argentina, Open Access sería lo siguiente. Ese contenido, ¿no? Sin barreras legales, sin barreras financieras ni técnicas, por ejemplo, copiando, distribuyendo, reutilizando, transformando ese contenido, lo cual de alguna manera está alineado con la misión, ¿no?, que tienen las instituciones culturales como museos, pero también archivos, bibliotecas y otros espacios de documentación, de investigación, de difusión. Ya que, bueno, como todos sabemos, la cultura es un campo dinámico, ¿no? Es un campo que no es estático en el tiempo, que se está reconstruyendo, se resignifica todos los días. Y entonces el acceso abierto permite que las personas se puedan apropiar de diferentes contenidos culturales. Cabe aclarar que en caso de los museos, ese contenido serían las obras libres que están actualmente en custodia de la institución, pero en dominio público a nivel legal. Como les dije anteriormente, hoy quería brindarles mis argumentos acerca de los motivos por los que las instituciones culturales públicas debieran permitir la disponibilización digital de imágenes de los ítems de sus colecciones que no detenten derecho de autor u obras que ya estén en dominio público. Esto se hace bajo el régimen de licencias libres, y el más utilizado a nivel mundial es el de Creative Commons. Cito desde su web su definición y propósito. Estas licencias forman un equilibrio dentro de la premisa tradicional de todos los derechos reservados que las leyes de propiedad intelectual establecen. Nuestras herramientas proporcionan a todo el mundo, desde el creador individual a grandes compañías, así como las instituciones, una forma simple y estandarizada de otorgar permisos legales a sus obras creativas, conformando un tipo de contenido que puede ser copiado, distribuido, editado, remezclado y desarrollado, tal como nos comentaba Angie anteriormente. Quienes estén parados en la vereda de enfrente me pueden llegar a decir que no se puede hacer esto por cuestiones de seguridad, que esa data es información reservada, etc. Pero para hablar sobre los beneficios de liberar las colecciones, les comparto el testimonio de Sandra Soster, responsable de acciones culturales de Wikimedia Brasil, país en donde el movimiento GLAM está más desarrollado. El acrónimo GLAM refiere por sus siglas en inglés a galerías, bibliotecas, archivos y museos que han abrazado el acceso abierto. La mayoría de las instituciones GLAM contactadas por el Wikimovimiento Brasil es muy receptiva a la idea de una alianza, porque se da cuenta de que esta es una oportunidad única y valiosa para ampliar la difusión de sus colecciones para todo el mundo. Nos gustaría destacar la alianza con el Museo del Ipiranga, con quien tuvimos la oportunidad de planear y materializar toda una estrategia de difusión digital colaborativa de sus colecciones. Y agrega: las iniciativas GlamWiki son muy importantes para la continuidad de la función social de las instituciones de memoria frente a la pandemia y también en casos como el del Museo del Ipiranga, que fuera cerrado para obras de restauración en 2003. Finalmente, respecto de números concretos, nos dice: algunos ejemplos de imágenes con gran alcance son el modelo didáctico bovino del GLAM con el Museo de Anatomía Veterinaria, que tiene 3.000 visualizaciones por día y ilustra desde 8 páginas wiki. La única imagen de Michel Foucault en licencia gratuita, que es del Archivo Nacional Brasileño, tiene 14.000 visualizaciones por día y está en 136 páginas wiki. Y por último, la imagen de la pintura Independencia del Norte de Pedro Américo de la colección del Museo del Ipiranga, que tiene 13.000 visualizaciones por día
y está en 183 páginas wiki. Ahora vayamos a los beneficios que el acceso abierto puede generar en los diferentes segmentos de la sociedad. En referencia al ámbito educativo, imaginemos a un docente que quiere realizar la programación de su clase incluyendo imágenes del patrimonio nacional, de su ciudad o de su localidad. Por supuesto que va a ir a la web. Si en la web no lo encuentra fácilmente, probablemente termine utilizando imágenes de patrimonio de otros países. Lo mismo para el niño o niña que quiera hacer su tarea. Es decir, si eliminamos las barreras de acceso digital a nuestro patrimonio, probablemente este sea más utilizado y aprovechado por la comunidad educativa en su conjunto. Respecto del ámbito académico, quien haya hecho alguna vez alguna investigación sabe cómo se le facilita el camino el hecho de encontrar catálogos de acceso abierto que pueda utilizar estando en una oficina, en el laboratorio o en su propia casa, sin necesidad de trasladarse. Por lo tanto, al ser accesible, es altamente probable que esas colecciones formen parte de una mayor cantidad de investigaciones futuras. Asimismo, hace muchos años escuchamos en el ámbito museístico sobre la necesidad de democratizar museos e incorporar nuevas voces. ¿Qué mejor forma de hacerlo que liberando las imágenes y su data asociada para que de verdad la gente se apropie, resignifique el patrimonio, cree a partir de estos ítems o los rechace? Catálogos de libre acceso te van a permitir esto. Angie nos lo dice con sus palabras. Es abrir también un poco aquella percepción que tienen las personas sobre las colecciones, que muchas veces son percepciones como si esas colecciones fueran estáticas en el tiempo, como si no se pudiesen modificar sus sentidos, como si no se pudieran crear algo nuevo a partir de ellas. Y el acceso abierto viene a transformar esto. Angie y yo recién dijimos crear, y me fui directamente al episodio 1 de este podcast, en donde abordamos museos y economía creativa. Porque claramente las obras liberadas pueden convertirse en un insumo para las industrias creativas y al mismo tiempo beneficiar al museo. Buceando en la web, un día encuentro un testimonio de una profesional de un museo danés. Ese museo había decidido liberar las imágenes de sus colecciones. Y un día ven que Netflix, en una de sus producciones, había utilizado algunas de las pinturas de la colección para realizar una recreación de una casa del 1800. Ella cuenta entonces cómo este hecho arma un gran revuelo dentro del staff del museo. Que cómo Netflix había utilizado las imágenes sin autorización. Que los profesionales habían trabajado gratis para Netflix. Que podrían haber sacado un rédito económico. Por el contrario, ella no estaba alarmada en absoluto. Ella creía que Netflix fue una plataforma en donde el museo pudo hacer visibles sus colecciones a nivel global. Volvamos a Argentina. ¿No les pasó de ir a un museo y querer comprar desde imanes, cuadernos, remeras que tengan las obras de las colecciones que recién vieron en la exhibición y no lo han podido hacer porque esto ocurre en muy pocos museos del país? Probablemente se deba a que los museos en general no tienen lógica de recaudación de fondos y por lo tanto no tenemos tiendas. Otros podrán alegar que no existe tal demanda, los costos, etc. Ahora, si el museo no va a crear estos productos, ¿por qué no permitir que los cree un tercero? Liberando el patrimonio y de esta manera haciendo mover a la economía creativa. Seguramente este hecho traiga beneficios a particulares. Todos por igual, porque el acceso sería igual para Netflix como para un cineasta que recién empieza, y también colaboraría en el cumplimiento de la misión institucional de divulgación de colecciones. Asimismo, promovería el diseño y consumo de productos diferenciales en la sociedad. Creo que todos vamos a coincidir en que si la colección de un museo está encerrada en un depósito y solo la visitan 2 investigadores al año, claramente no está siendo aprovechada. Abriéndola y disponibilizándola a la sociedad en su conjunto, abrimos el juego de la apropiación, uso y significación del patrimonio, maximizando oportunidades de convertirse en insumos que formen parte de proyectos que agreguen valor, ganando el museo un mayor posicionamiento a nivel local, nacional e internacional. Si les gustó el episodio y quisieran profundizar más sobre el tema, o también compartirme sus pensamientos y experiencias,
pueden encontrarme en Instagram en @florcroiset. Desde allí podremos seguir entablando debates. En el próximo episodio vamos a abordar un tema bastante contemporáneo y sobre el cual todavía se está escribiendo. Me refiero a los NFT en relación a las colecciones de los museos. Soy Flor Croiset, pensando museos desde Argentina. Hoy podés escuchar el podcast Museos Inteligentes gracias al Fondo Metropolitano de la Cultura, Artes y Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires, que financió la labor de sus integrantes. En locución y producción, Florencia Croiset. En edición, Eduardo Rábago. En comunicación, Agostina Lombardo.